Señor y Dios, te damos gracias en este día, Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos, Señor, aprender más y más de tu palabra, Señor. Oramos porque cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor, tu palabra, tu amor y tu misericordia y aquello que tú quieres enseñar a su vida, Señor, llegue como un relámpago de claridad a su mente, a su corazón y a sus oídos. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén y amén. Bien, buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana La Roca de Betel. Buenos días nuevamente. Estamos en nuestro devocional Mi Tiempo con Dios. En este día para terminar ya con el capítulo 11. Y hoy estudiaremos un poco los versículos del 15 al 19. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Y le voy a invitar, por favor, que si tiene la posibilidad, tome su Biblia y pueda leer junto a mí en este momento los versículos 15 al 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice así el versículo 15. Y el séptimo ángel dio un toque de trompeta, y sonaron en el cielo grandes voces que decían: el dominio del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que se sientan en sus tronos en la presencia de Dios cayeron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has asumido tu gran poderío y has comenzado a reinar. Se encolerizaron los gentiles, pero ha llegado tu ira, y el momento de celebrarse el juicio de los muertos y de dar recompensa a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruían la tierra. Y se abrió el santuario celeste de Dios, y el arca de su alianza se dejó ver en su templo, y hubo relámpagos, estampidos de truenos, un terremoto y fuerte granizada. Amén. Muy bien, ya con este versículo 19, entonces termina por fin el capítulo 11, que lo hemos estudiado ya con en tres etapas básicamente. Y el capítulo 11 termina pues de esta manera, pero aunque hemos leído el versículo 15, quisiera que leyéramos un momento y nos devolviéramos al versículo anterior, el versículo 14. Dice: el segundo ay pasó, miren, el tercer ay viene rápido. Ya entonces, de alguna manera, no sé si recordamos que por allá en el capítulo, al final del capítulo 8, un ángel en algunas versiones dice, en otras versiones dice un águila, se paseaba por el cielo diciendo: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra. Y entonces hablaba acerca de tres ayes que venían de calamidades a los habitantes de la tierra. Y esos ya han pasado, y según el versículo 14 ya pasó el segundo, que fue lo que hemos visto de aquí para atrás, que entre los capítulos 10 y el capítulo 11. Sin embargo, todavía, según dice, falta un tercer ay, ¿no? Pero entonces este capítulo 11 termina de una manera muy bonita, ya digamos de alguna manera apartando un poco lo que se ha visto hasta aquí y culminando de una forma maravillosa. Ya se ha visto en el versículo 13 que después de un terremoto y de la muerte de algunas personas, los demás le dieron gloria al Dios del cielo, ¿no? Y ya esa era una excelente noticia, pero el versículo 15 viene a darnos digamos, lo que se llama una doxología o una glorificación a Dios para decirnos cosas muy bonitas, con las cuales ya cierra este capítulo 11, pero que definitivamente es un motivo de alegría para todos aquellos que lo escuchan. Por fin entonces, luego de dos interludios, se nos presenta lo que sucede cuando se toque la séptima trompeta, ¿no? Y entonces dice el versículo 15: y el séptimo ángel dio un toque de trompeta. Por fin entonces se toca la séptima trompeta, y la visión de la séptima trompeta funciona como preludio de la serie de visiones que describen la guerra de las bestias contra los santos, ¿no? Que eso es algo que veremos a partir del capítulo 12. La séptima trompeta anunciará, digamos de alguna manera, el momento final y la salvación definitiva de parte de Dios a sus siervos. La séptima trompeta entonces se nos presenta como una muy buena noticia. Si bien no anuncia la finalización de las opresiones y los conflictos terrenales y en el mundo, sí anuncia la salvación de Dios a su pueblo. Vemos que en el capítulo 12 vendrá una señal, en el capítulo 13 también vendrán más dificultades, o sea, las dificultades de alguna manera seguirán,
pero de alguna manera este final del capítulo 11 está anunciando la salvación completa, definitiva a las personas del mundo. El himno de la victoria de los versículos 17 y 18 anuncian el juicio y el reino de Dios y de Cristo. El juicio y el reino de Dios significan liberación de la tierra de todos los poderes destructivos, especialmente de los poderes destructivos de los gobiernos malos, de los gobiernos opresivos, de los gobiernos de los poderosos. Cuando hablo de gobierno estoy hablando solamente de un asunto político. Estoy hablando también de aquellos que gobiernan sobre otros y los destruyen y los oprimen y ponen sus pies sobre sus cabezas, ¿no? Es aquellos que dominan a otros para destruirlos y para dañarnos, ¿no? Entonces, estos versículos 17 y 18 anuncian de alguna manera el juicio y el reino de Dios y la liberación de la tierra de todos estos poderes que son destructivos y dañinos, ¿no? Y al mismo tiempo también traen consigo la renovación de la alianza con la creación. De lo anterior, entonces, podemos decir que la meta última, y esto es muy importante que lo tengamos claro, la meta última de las plagas y desastres naturales que han sucedido no es la destrucción de la tierra ni es la muerte de las personas. Ya el pastor Oscar de alguna manera en algún momento nos lo enseñó y decía que la meta de las plagas y la meta de la destrucción no era que Dios estaba vengando de la gente o que Dios odiaba a la gente, sino precisamente todo lo contrario, todo lo contrario. La idea no es la destrucción de la tierra y la muerte de las personas, sino el arrepentimiento de los malos y la liberación de los oprimidos. Se lo repito, la meta de esta no es la destrucción de la tierra y la muerte de las personas, sino el arrepentimiento de los malos y la liberación de los oprimidos. De ahí entonces que nosotros de verdad pensemos desde ya y cambiemos nuestro chip de decir que es un libro de desastres, es un libro de miedos, es un libro de monstruos, para que entendamos de una vez por todas que el Apocalipsis es un libro y es un mensaje de esperanza y no necesariamente un anuncio de catástrofes y muertes futuras. Al contrario, precisamente esas catástrofes y esas muertes no son lo importante en el Apocalipsis, no es lo primero en el Apocalipsis, sino que lo primero básicamente es la esperanza y la salvación. El texto entonces nos dice cosas en los versículos como las siguientes. Oí, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya entonces la proclamación, pues ya no vienen solamente de las voces susceptibles de la muerte de los creyentes en la tierra, ¿no? Como en el caso de aquellos en el capítulo 6 que le decían al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengará nuestra sangre de los habitantes de la tierra? O cuando mueren, por ejemplo, aquellos que predican, como lo que decíamos en la enseñanza del capítulo 11 con los dos testigos, sino que ahora ya la proclamación no es solamente de gente susceptible de ser asesinada en la tierra, sino que la proclamación ahora viene desde los cielos, ¿no? Ahora la proclamación viene desde el cielo. En otras palabras, ya en este momento no son solamente los creyentes los que predican, sino que el cielo también predica. Mire lo que dice. Grandes voces oí en el cielo que decían, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿no? Podríamos denominar a esto la predicación del cielo, que ya se une a la predicación de los santos, ¿no? De la gente de aquí, de los creyentes de aquí. Usted y yo, hermano, usted y yo, ¿no? Los que estamos en este mundo, predicamos y los cielos se unen a esa predicación. Según el Apocalipsis, el reino de Dios proviene del cielo y se proclama en el cielo, pero se realiza en este mundo, ¿no? Aunque la proclamación y la predicación vienen del cielo, la verdad es que el reino de Dios se realiza en este mundo. La proclamación de un reino universal regido por el Dios de los cristianos es una afrenta a las pretensiones de los gobiernos, cualquiera que estos sean, de ser los únicos reinos mundiales y de los poderes del emperador o de los emperadores, ¿no? Poderes imperiales, de ser reyes de reyes y señores de señores. Básicamente ya todo eso queda atrás, todo eso queda por el cielo con la proclamación de decirlo, el dominio del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías, dice la versión que leo en este momento.
Por eso al final entonces hay al final no, sigue una doxología en el versículo 17 diciendo algo muy bonito y es lo siguiente: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias a ti, Señor Dios Todopoderoso. Eh, eh, Increíble porque después de decir que los dominios del mundo han venido a ser de nuestro Dios, lo próximo que se dice es gracias. Y gracias es la palabra clave de la iglesia. Gracias es la palabra clave de la iglesia. Gracias es la palabra clave de usted y yo como creyentes, como salvos, como aquellas personas que hemos sido salvados por gracia. Lo único que nos queda es decir gracias. Digamos de alguna manera el parecido, ¿no? En el español, no sé cómo será. Bueno, ya en inglés es muy diferente, ¿no? Pero en el español la gracia y las gracias se parecen mucho y valga la pena como anotarlo en este momento, porque gracias es la palabra clave de la iglesia ante la gracia que Dios nos ha dado. Ninguna otra palabra describe mejor la relación de Dios con la iglesia y la verdadera alabanza que se le debe dar al Señor. Gracias es lo único que podríamos decir ante Dios y en la salvación. La salvación nuestra no depende de nosotros y no es cosa de nosotros y no nació de nosotros, sino que es un acto enteramente de Dios desde el principio hasta el fin, y por lo tanto lo único que el ser humano podrá decir delante de Dios una vez ha sido salvo es gracias. Gracias porque todo lo has hecho tú. Pero sigue diciendo en el mismo versículo 17, el que eres y el que eras. Ya no dice y el que serás o el que vendrás, como por allá en el capítulo 1. Porque Dios ahora, en este momento, según esta alabanza, es realidad palpable, real y contemporánea. Dios no reinará, Dios reina. Y recordemos que una de las máximas de la literatura apocalíptica es que todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Nada de lo que sucede se escapa a lo que Dios ha hecho. No, todo está en las manos de Dios. Así que es muy importante entender que dentro de la literatura apocalíptica la soberanía absoluta de Dios en todos los acontecimientos está muy marcado. No te recuerde todo lo que hemos leído a lo largo de lo que hemos leído hasta ahora y se dará cuenta que las plagas actúan de acuerdo a lo que Dios las deja. Los seres malignos solamente hacen hasta donde se les permite. Si de pronto hay alguna catástrofe natural, solamente esa catástrofe actúa en momentos, en territorios y en situaciones específicas. De ninguna manera sucede algo que se salga del control, como que el Apocalipsis no deja entrever que hay algo que de pronto se sale de las manos de Dios, se sale del control de Dios, como que de alguna manera algo sorprenda a Dios, sino que todo lo que se hace con la finalidad de que, o todo lo que se escribe con la finalidad de que quede claro que la soberanía de Dios es la que actúa y no otro poder. Por eso entonces el texto ya entonces nos dice que Dios no reinará, sino Dios reina. Porque has asumido, sigue diciendo la Biblia, porque has asumido el gran poder y has reinado. El Dios creador ahora asume el control latente, no es que antes no lo tuviera. Todo lo que ha acontecido está bajo su tutela, pero él actuará, el que ahora actuará, ahora también asumirá el poder, ¿no? El que ha actuado en el pasado, ahora asumirá el poder de forma latente, de forma clara. Porque ha llegado el día de tu ira, dice el versículo 18. Porque ha llegado el día de tu ira y frente a la soberbia de los poderosos es el momento de la ira liberadora de Dios que destruye la opresión de los poderosos. Y el día de la ira de Dios no es, tenemos que entender eso, ¿no? Que a veces cuando uno habla de ira, habla de un momento, como si fuera la ira humana, ¿no? Como cuando a uno se enoja de repente, cuando uno no puede controlar sus emociones, cuando uno golpea o grita o se sale de sí. Cuando hablamos de la ira de Dios no estamos hablando de la ira caprichosa de los seres humanos, ira de repente de los seres humanos, sino un tipo de ira que habla básicamente es de una ira con propósito, es decir, más que una ira es el momento en el que Dios actúa en contra de aquellos que han destruido a otros y que han dañado a otros. Porque ha llegado el día de tu ira y frente a la soberbia de esos poderosos es el momento de la ira de Dios, pero la ira que libera. Y mire lo que sigue diciendo: porque ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos. Porque ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón
a tus siervos. Los seres humanos deben dar cuenta a Dios de sus actos, y Juan entonces lo aclara. Y ha llegado el momento de dar galardón a quienes proclamaron el evangelio y se resistieron a los poderes opresores y dañinos de este mundo, sean poderes espirituales o sean poderes humanos. Hay quienes se resistieron a esos poderes, y ha llegado el momento entonces de juzgar a esos poderes, pero también de darle galardón a aquellos que lo resistieron. Y hay una palabra bien fuerte al final del versículo 18. Dice, y ha llegado el momento también de destruir a los que destruyen la tierra. Ha llegado el momento de destruir a los que destruían la tierra. Otras versiones dice, ha llegado el momento de arruinar a los arruinadores. Hay personas que han arruinado la convivencia en la tierra. Hay personas que se han dedicado a hacer que unos a otros se maten y se odien. Hay violencia, hay muerte y hay opresión. Y ha llegado el momento de que las cosas cambien. Es el momento de arruinar a aquellos que se dedicaron a arruinar a otros, de los que todo el tiempo están pensando en hacer daño, de los que todo el tiempo están pensando en destruir a otros, de los que todo el tiempo están pensando en hacer que los demás peleen en sí mismos. Y yo sé que de pronto más de uno está pensando en aquellos que siembran chismes, discordias y todo eso. Está bien en escala menor, pero también hay gobiernos, hay personas, hay organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, delictivas, que se han ensañado, que se han encargado de hacer que las personas se maten unas a otras porque con eso tienen ganancias. Y entonces dice el texto al final de una manera muy bonita en el versículo 19, y se abrió el santuario celeste de Dios, y el arca de su alianza se dejó ver en su templo. Y esta otra versión dice, en ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo. Y aquí hay una cosa muy importante sobre este tema del templo y del arca. Es que el templo de Jerusalén pues ya no existe, y eso lo aclaramos en en el versículo 1 y 2 del capítulo 11. Decíamos que el templo de Jerusalén ya no existe como tal, como templo físico en Jerusalén ya no existe, fue destruido en el año 70. Entonces, si ya no existe, por eso es que se habla de, en ese momento el templo de Dios se abre en el cielo. Y el arca del pacto, el arca de la alianza, se perdió desde el año 587 cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Eso está relatado en los libros de, por ejemplo, de Daniel, en los libros, sobre todo los libros de Jeremías. Está relatado como la entrada, digamos, sobre todo Jeremías al final, la entrada de los babilonios a Jerusalén y cómo destruyen, y el arca del pacto desaparece desde allí. Pero Apocalipsis lo retoma y habla y dice que se abrió en los cielos el templo de Dios, y el arca de su pacto se dejó ver. ¿Cuál templo si ya no existe? ¿Cuál arca del pacto si ya no hay? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese texto? ¿De qué nos está hablando? No hay un santuario que visitar o que cuidar. El arca del pacto, que simbolizaba la presencia y el encuentro con Dios humano, ahora, en este momento, están disponibles, y mire lo que dice el texto, y están abiertos. Se abre el templo de Dios y se hace presente para todos, y el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, está también disponible para todos, ¿no? Y el encuentro, entonces ese encuentro de Dios con el ser humano ya no necesita de la intermediación de sacerdotes que cerraban el lugar santísimo, que no podía ni siquiera entrar, a veces solamente una vez por año sumo sacerdote al lugar santísimo para poder estar en la presencia de Dios y de pronto traer un mensaje a la gente. Ya eso es historia, porque ahora dice Apocalipsis que el templo está abierto, que el templo está abierto y se deja ver el arca del pacto. Dios está presente, y los símbolos que mediaban entre él y su pueblo, como el velo del templo, han sido rasgados, han sido quitados y han sido destruidos. Definitivamente este capítulo 11, terminando en estos versículos, de lo único que nos está hablando es de la gracia, la misericordia de Dios y su presencia en medio de su pueblo. Permítame terminar con algunas enseñanzas que podríamos, digamos, sintetizar de todo lo que hemos visto hasta ahora. La primera podría ser la siguiente: cada toque de trompeta, por calamidades que traiga, siempre es una buena noticia.
Cada toque de trompeta, por calamidades que traiga, siempre es una buena noticia. Segundo, el juicio de Dios es el fin de los poderes opresores que destruyen la tierra. Es el fin de los que arruinan la tierra, de los que dañan la concordia entre la gente. Tercero, por poderosos que sean, llegará la ruina de los arruinadores, de los que destruyen, pero también de los que hacen que nos matemos y nos odiemos unos a otros. Cuarto, la meta de las plagas y los desastres naturales no es la destrucción de la tierra, sino el arrepentimiento de los malos y la liberación de los oprimidos. Por eso esas plagas, lejos de ser una mala noticia y de ser un mensaje de destrucción o es un mensaje de calamidades, siempre va a ser un mensaje de esperanza. Quinto, la única palabra que le queda bien a la iglesia frente a Dios es gracias. La única palabra de la iglesia frente a Dios es gracias. Y sexto, ya no hay intermediarios entre Dios y su pueblo, porque la obra del Cordero hace que ese lugar santo, ese lugar santísimo y ese templo estén abiertos para todos los creyentes. Bien, mis hermanos, les damos gracias de parte de su iglesia cristiana La Roca de Betel y por estar pendientes de este espacio, Mi Tiempo con Dios. Te invito a que oremos para terminar en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Permítenos, Dios mío bendito, actuar conforme a lo que tú nos enseñas y tener confianza, Señor, en que tú estás obrando, en que tú has obrado y obrarás en la vida de tu iglesia y de cada uno de nosotros en particular. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.